La paz de Cristo, hermanos, esté con ustedes. Les voy a compartir lo que me fue dado la semana pasada. Dios sabe cuántos cabellos tienen. Les voy a dar el ejemplo que está en Daniel y lo que está profetizado en Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13 en relación a la doctrina para cómo permanecer fiel al Señor y terminar la carrera en el amor. Los cabellos significa tus situaciones en tu vida que te pueden hacer sufrir. Los cabellos simbólicamente también significa sufrimiento con Cristo, o sea, es como una ofrenda a Cristo. O sea, cuando una persona nos ofende, si tenemos el Espíritu de Cristo, podemos poner la otra mejilla. Cuando un incrédulo, cuando un hermano, siempre les digo, cuando un hermano nos ofende, tenemos que preguntarle, ¿por qué me ofendes? O sea, al cristiano. Al que no es cristiano hay que ponerle la otra mejilla. Pero acuérdense, ya no somos nosotros, es Jesús en nosotros. Entonces vamos a estudiar lo que es el significado del cabello, que tiene que ver con el sufrimiento, pero que en los sufrimientos Cristo nos puede salvar. Si vemos en números 6, 18, el versículo, ah, en relación al cabello, número 6, 18, que es en relación a la ley, a Nazareo. Entonces el Nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. La persona más, se puede decir, más conocida como el Nazareo fue Sansón. Acuérdense, él se dejó crecer el pelo y eventualmente ese pelo tiene un significado. Ese pelo, precisamente por habérselo dejado crecer, él tenía fuerza espiritual. No que Sansón estaba ponchado y tenía mucho músculo, no, no, no. Fuerza espiritual. Muy probablemente Sansón era una persona flaquita con huesitos delgaditos. Su fuerza no estaba en su cuerpo, estaba en el espíritu. Entonces, ya entendiendo eso, fíjense también que es una ofrenda a Dios. Eso también es una ofrenda. En Nehemías 13, 23 al 26, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, desobedeciendo a lo que el Señor les había dicho, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. No sé si se les viene a la mente la persona, la moabita con la que se casó. Un judío, de hecho, el padre y dos de los hijos murieron precisamente por rebelarse contra el Señor, porque había hambre en Jerusalén y se fueron a tierras extranjeras a buscar comida cuando en realidad tenían que buscar al Señor. Entonces ese hombre murió y sus hijos también. Entonces de ahí sale la moabita que siguió a su suegra y le dijo, tu Dios es mi Dios, yo te voy a seguir porque tu Dios es mi Dios. Y a través de esa descendencia de esa persona, uh, era José, el esposo de María. Entonces, para que vean que Dios no rechaza a nadie. Entonces hay que predicar, ellos tenían que predicar la ley a estas personas, que ellos se convirtieran al Señor y no que los judíos se convirtieran a ellos. Y fíjense lo que dice Nehemías. Nehemías es en el tiempo ya después de que Nabucodonosor arrasó el templo. Ellos estuvieron ahí 70 años, después vino el persa, los liberó, conquistó Babilonia. Entonces Nehemías ya el tiempo de la construcción del templo. Hay muchos profetas que vivieron en ese tiempo. Entonces fíjense lo que el Señor reprende, les llama la atención al pueblo de Israel precisamente porque tomaron mujeres que no eran judías. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije. Y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos. No es que vino Dios y los agarró de las greñas. No, hermanos, o sea, los castigó. Esta es la ira de Dios. Esto es la ira de Dios. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos,
ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar, las mujeres extranjeras lo hicieron hacer sacrificios a dioses paganos. Aún Salomón, o sea, pero la persona más sabia antes de Jesús era Salomón. Entonces, por eso tuvo que venir el Mesías a enseñarnos correctamente, porque aún Salomón pecó. En Jeremías 7:29 dice, corta tu cabello. Obviamente sabemos que en Jeremías es una exhortación al pueblo, precisamente viendo la destrucción. En tiempo de Jeremías, la destrucción del templo, destruyeron el templo, se perdió el arca y las piedras, los 10 mandamientos. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. O sea, ya Dios no estaba aceptando las ofrendas de ellos. En Daniel 3:27, en el contexto, yo siempre hablo de esto, dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. O sea, fíjense bien, esto pasó literalmente. Sadrach, Mesach y Abednego, tres judíos, de hecho no son sus nombres originales, vayan y lean todo el capítulo, les cambiaron el nombre, los babilónicos. Entonces ellos, por no adorar dioses, el dios de Nabucodonosor, el dios pagano, a Nabucodonosor mandó echarlos en el horno de fuego. Pero como Jesús, el ángel de Jehová, estaba con ellos, ni uno de sus cabellos se quemó. Esto es simbólico para la iglesia. Nosotros somos Sadrach, Mesach y Abednego si seguimos a Cristo Jesús y seguimos sus enseñanzas. Cuando nos echan en el horno del fuego, o sea, de otra forma, cuando viene la tormenta de la vida, cuando vienen los problemas de la vida, el Señor nos dice, ustedes síganme a mí, tengan confianza en mí, y ni uno de sus cabellos se quemará. O sea, Dios es fiel, hermanos, Dios es fiel. Si ustedes tienen confianza en el Señor y nunca ponen la esperanza en otra cosa que no sea en Cristo Jesús, ni simbólicamente ni uno de sus cabellos se quemará. O sea, Dios te va a sanar, Dios te va a cuidar de lo peor que te pueda pasar, de lo peor, de lo peor. Por ejemplo, por darles un ejemplo, siempre seguido les doy este ejemplo, una persona aquí en el norte de Los Ángeles, una persona cristiana, su marido se murió, se murió en un accidente, porque una persona iba texteando, entonces él iba en ese tren y murió. Eventualmente llegó a oídos de la mujer que su marido había muerto, se lo hicieron saber al pastor, el pastor le hizo saber a toda la iglesia para que oraran por esta señora. Entonces ella recibió la paz y el gozo de Cristo que sobrepasa todo el entendimiento. Entonces cuando el pastor fue a visitarla, ella, de hecho hasta hicieron un video, el pastor lo grabó, porque esto no es creíble, hermanos, no es creíble. Entonces ella en el video dice, miren, yo amo a mi esposo, no piensen que yo no amo a mi esposo, dice, pero yo les quiero compartir porque me lo pidió el pastor, dice, yo no tengo dolor. Alguno me va a juzgar, me va a decir que en realidad yo no sufro porque en realidad yo no amaba a mi esposo. No, 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 yo amo a mi esposo, sé lo que pasó. Dice, pero yo tengo algo en mi corazón que no siento, no tengo dolor. Esa es la paz de Cristo, hermano. Ese es el gozo de Cristo. Ahora, ¿por qué estaba pasando esto? Porque ella puso su confianza en el Señor y porque toda la iglesia era uno con ella. Estas cosas pasan, hermanos, y pasan siempre. Lo que pasa es que mucha gente no sabe de estas cosas. Entonces, si una persona no sabe, pues no entiende y siempre mira a la gente que anda sufriendo. Entonces, pues no sabe en realidad lo que tiene que buscar, no entiende la palabra de Dios.
Entonces, fíjense, ya entendiendo estos, en Lucas 7:38 Jesús dice, no se preocupen por los problemas de la vida. Miren, los pajarillos no siembran, no cosechan, los animales no hacen eso. Sin embargo, mi Padre Dios les da a comer a todos ellos. Y cuando habla de aves, está hablando de ángeles y demonios. Aún a los demonios Dios les da de comer. Entonces dice, ellos no siembran ni cosechan, y sin embargo mi Padre les da de comer. Es simbólico. Dice, ¿cuánto más hará mi Padre Dios a ustedes si ustedes ponen la confianza en Él? Fíjense, María Magdalena, que le lavó sus pies a Jesús, aquí también hay una alegoría en relación a sus cabellos. Dice, y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. ¿Cuál es el perfume? Simbólicamente, que amemos. Pablo lo dice. Cuando habla del sacrificio de Cristo Jesús, dice ofrenda agradable a Dios. O sea, esos son los verdaderos perfumes. A nosotros nos gusta el olor de los perfumes. El perfume es simbólico cuando amamos, cuando perdonamos. Cuando perdonamos, amamos. Cuando amamos, para Dios es un perfume. Es un perfume. O sea, eso es lo que simboliza todas las especies aromáticas. La canela, el comino, todo lo que huele bonito. O sea, en todo caso, simbólicamente eso es el amor. Acuérdense, Dios habla en este mundo a través de la naturaleza, como está en Romanos 1. En Lucas 12:7 dice, que es lo mismo que está en Lucas 21, dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teman, no teman, pues, más valéis vosotros que muchos pajaritos. No teman. Fíjense, hermanos, ¿cómo podemos ser perfectos? ¿Cómo somos perfectos? ¿Cómo no pecamos? Fíjense bien. Si nosotros siempre buscamos a Cristo Jesús día tras día, todos los días, estamos en el Espíritu con Jesús, ¿cómo le buscamos? Orando, escuchando su palabra, sobre todo escuchando su palabra y en la oración. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor a través de su palabra o a través del Espíritu Santo? Que amemos a nuestro prójimo. Parte de amar a nuestro prójimo es compartir a Jesús con la gente que no conoce a Jesús, compartir el testimonio. Entonces, en la medida que hacemos eso, somos perfectos, como está en Filipenses. O sea, dice Pablo, nosotros los perfectos, o sea, ¿por qué perfectos? Porque Jesús es perfecto, hermanos. Entonces, en la carne todos somos pecadores sin excepción, pero en el Espíritu, si tenemos el Espíritu de Jesús, el Espíritu del perfecto, ya nuestro Padre Dios no mira nuestras cochinadas, nuestros pecados, nuestras inmundicias carnales. No, Él mira el amor de Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos de llenarnos de Cristo Jesús día tras día. ¿Y cómo nos vamos a llenar de Cristo Jesús si no lo buscamos día tras día? ¿Cuál es el pecado más común del pueblo de Israel? De hecho, el de Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? No obedeció a nuestro Padre Dios. Le dijo, no comas de esto. ¿Y qué hizo Adán? De hecho, fue Eva la que desobedeció. Satanás engañó a Eva y por medio de Eva ya Adán pecó voluntariamente porque se iba a quedar sin su panchita. O sea, él pecó voluntariamente. Así como Cristo, no que pecó voluntariamente, pero recibió el castigo del pecado de nosotros. Ahí ya estaba profetizado. Entonces, ¿qué hizo Abel? ¿Qué hizo Caín? Caín ofrecía lo del mundo. Mira, Señor, yo le doy de comer a los pobres. Mira, yo hago esto. ¿Cuál es la comida que le agrada al Señor? Hablar con Él, estar en comunión con Él. Abel nunca se olvidó de Dios. Caín se olvidaba de Dios y él quería agradar a Dios con cosas carnales. Entonces, obviamente, a Dios no le agradó eso. O
sea, de hecho en el libro de los Salmos, en Proverbios dice, yo lo hice todo, o sea, qué me vas a ofrecer a mí tú comidas? O sea, no es así. Entonces, fíjense, en Lucas 21, donde les dice, donde Jesús profetiza la destrucción del templo y el tiempo del fin, Jesús dice, no se dejen engañar con una falsa doctrina. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 es doctrina, hermanos, es doctrina. ¿Cómo somos salvos? Por el sacrificio de Cristo Jesús. Van a venir y los van a querer engañar, a sacarlos del evangelio. No se dejen engañar. Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Si ustedes piensan que son buenos y se olvidan de mi sacrificio, entonces se están olvidando de mí. Entonces el día que venga, si en realidad ustedes empiezan a presumir que son ustedes, ya se apartaron de mí, así como los Gálatas. Pablo exhorta a los Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley, por dar diezmos, por cumplir los 10 mandamientos, por hacerse la circuncisión o por escuchar el evangelio. Dice, ustedes han caído de la gracia. Los engañaron. ¿Quién los engañaron? Los judaizantes. Entonces, si nosotros permanecemos fiel, ¿cómo honramos a Jesús? Gracias, Jesús, porque fuiste tú el que pagó con un solo sacrificio, nos purificó, nos hizo perfectos. Entonces, debemos de permanecer ahí. Ahora, lo recibimos por gracia. Si lo recibimos por gracia, entonces hay que llevarlo por gracia. O sea, si Dios nos salvó gratuitamente, entonces no nos hagamos como los fariseos para venir y condenar a la gente con la ley, con los 10 mandamientos. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en un cuerpo pecaminoso, la carne, pero si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, ni uno de nuestros cabellos perecerá. Y por darles un ejemplo, y con eso termino, en Hechos 27, fíjense cómo Dios, como el ángel de Jehová, salvó a Pablo de la tormenta. Lo salvó del horno ardiendo. Y soplando, voy a comenzar desde el 13, que es la tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que tenían ya lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando. O sea, llegó un huracán y pensaron que se iban a ahogar, porque había olas grandísimas. ¿Ok? Entonces ellos empezaron a ayunar. No Pablo precisamente, sino las otras personas. Pablo entendía lo que era el verdadero ayuno. Pablo estaba en oración, orando por las personas que iban en el barco, para que no perecieran, y el Señor escuchó su oración. Entonces ellos estuvieron ayunando, y Pablo les dice, miren, se me presentó el ángel y nadie va a morir. Se va a perder la nave, pero nadie va a morir, porque de hecho los soldados, si ustedes miran todo el contexto, los soldados iban a matar, porque eran delincuentes los que iban y los llevaban a Roma. Entonces, fíjense, yo voy del 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo, este es el 14º día que velas y permanecen en ayunas, sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman por vuestra salud, pues ni a uno de sus cabellos de la cabeza de ninguno de vosotros morirá, perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. O sea, terminando el ayuno. Ahora, acuérdense que Pablo en Romanos 14 dice, vamos a hacer las cosas, los débiles en la fe, hay que darle por su lado, ¿verdad? No los desprecien. Entonces Pablo lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Comenzaron a comer. ¿Por qué? Porque, fíjense, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y ya si ustedes miran el contexto, el barco encalló, se perdió el barco, las olas lo arrasaron al barco, pero ellos se salvaron en la isla de Malta.
Entonces cuando Pablo y todos llegaron ahí, iban a hacer una alumbrada y una serpiente mordió a Pablo. Los que estaban ahí dijeron, no hombre, este se salvó de morir ahogado acá y bajó a la isla, dice, y ya lo mordió una serpiente. Este sí que está maldito, pero como miraron que no murió, entonces dijeron, wow, este es un hijo de Dios, y lo querían adorar. Entonces Dios usó esas cosas, esos milagros, para preparar los corazones de las personas de la isla. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Les predicó el evangelio. Entonces, permanezcan fieles al Señor, buscándolo todos los días, todos los días, todos los días. Señor, quiero conocer tu rostro. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque con tu sacrificio nos hiciste presentable a nuestro Padre Dios y tenemos entrada al cielo. Ya no hay ningún sacrificio que valga en relación para el perdón de pecados. En la carta a los Hebreos ahí lo menciona. Ya Cristo lo hizo todo. Hay que permanecer fiel a Él. Si tú permaneces fiel a eso y obedeces, honrándolo, y obedeces, si en la medida que tú pones tu confianza en Cristo Jesús y amas a tu prójimo, ni uno de tus cabellos, o sea, no te va a hacer daño cualquier cosa que venga contra ti. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.